Abran sus Biblias, por favor. Vamos a venir a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver el octavo fundamento este día. Fundamentos de una iglesia sana. Hemos visto 7 fundamentos en donde hemos visto la gracia, la soberanía de Dios. Hemos visto estar fundados en la palabra, en la adoración, una iglesia de comunión, una iglesia de amor. Y hoy veremos algo muy importante que es central. Una iglesia sana vive en el Evangelio. Una iglesia sana vive en el Evangelio. Y quiero, antes de leer el pasaje, voy a hacer un poco al revés, a veces lo leo y luego doy la introducción. Quiero introducir, así que cuando pongan el video en línea no vayan a cortar esta parte, que es parte del mensaje. Quiero introducir el mensaje diciendo por qué es importante para una iglesia recordar el Evangelio. Y la razón es esta: muchas personas les han preguntado, cristianos, ¿qué es el Evangelio? Y la mayoría de cristianos no saben responder qué es el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es el evangelismo o algo que aconteció en una ocasión, pero este pasaje nos mostrará que el Evangelio es para todo en la vida: cómo crías tus hijos, cómo trabajas, cómo vives tu matrimonio. Estar centrado en el Evangelio, si pudiéramos decir un término, es el objetivo de este mensaje. Y creo que el pasaje que vamos a estar estudiando en 1 Corintios 15, del 1 al 4, es un pasaje en donde Pablo le recuerda a una iglesia ya establecida el Evangelio, por lo cual creo que es algo que debemos de estar recordando, afirmándonos, como dicen algunos pastores, predicándonos el Evangelio continuamente. Porque al olvidarnos del Evangelio corremos el peligro de desviarnos del propósito central de nuestras vidas. Ahora, con esto en mente, quiero que leamos 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice así Pablo a los Corintios: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual también son salvos. Y fíjate esta palabra: si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo comienza con la expresión: les hago saber, hermanos. Y mira, esos dos términos, les hago saber, tiene que ver con un recordatorio. Les hago saber en lo que ustedes han creído. Y luego dice hermanos. Está hablando a cristianos. Muchos piensan que el Evangelio nada más es para los inconversos, para los no creyentes. El Evangelio es para nosotros hoy. Y yo me he dado cuenta que cuando nos desviamos del Evangelio, comenzamos a vivir en otros errores. Por ejemplo, Corintio se había ido al libertinaje. La iglesia de Corintio tenían pecados bien tremendos, había una inmoralidad, dice que era, ni siquiera en el mundo se veía esa inmoralidad. Un hijo estaba con su madrastra. Habían hermanos que tenían conflictos entre ellos y se llevaban a los juzgados, hermano con hermano, y les dice Pablo: fíjate que ustedes no saben resolver conflictos. Habían divisiones, unos decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Pablo, otros más espirituales yo soy de Cristo. Otros dice que se comportaban como niños carnales. Entonces, hermanos, es bien importante que entendamos que desviarnos del Evangelio es peligroso. En Corintios vemos libertinaje. En Gálatas vimos que la iglesia se había desviado del Evangelio y se había ido en pos del legalismo, de los judaizantes. Habían querido meter obras. Ahora la pregunta es: ¿tú en qué estás centrado? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Te has desviado de alguna manera del Evangelio puro de Jesucristo? Entonces el mensaje, hermano, va a responder 3 preguntas.
basado en estos versículos. Número 1, ¿qué es el Evangelio? Yo no tengo problema como Pablo en recordarles o hacerles saber qué es el Evangelio, porque como les digo, muchas personas no saben, personas de años en las iglesias no saben la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Número 2, la segunda pregunta que veremos, ¿cómo vivir en el Evangelio? ¿Cómo vivir? Si hemos dicho en esta iglesia que nuestro lema como iglesia es queremos ser una iglesia que entiende, que vive y que proclama el Evangelio. Entonces, mi énfasis está en el segundo punto, que podamos ser una iglesia que vive a diario en el Evangelio. La tercera pregunta que responderemos es, ¿qué implicaciones prácticas tiene el Evangelio en mi vida? ¿Qué implicaciones prácticas tiene el Evangelio en mi vida? Entonces veamos lo primero, ¿qué es el Evangelio? Pon tus ojos en el versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, en el cual también ustedes recibieron. Eso que comienza es el Evangelio es la historia de la redención. Quiero que veas el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, el Evangelio, en pocas palabras, es la historia de la redención de los pecadores. Entonces quiero desarrollar un poco la parte negativa del Evangelio. El Evangelio, veremos, son buenas noticias de salvación. Pero para que esas sean buenas noticias, tú tienes que saber que primero habían malas noticias. Y las primeras malas noticias que este pasaje brinca están en el versículo 3. Y si tienes tu Biblia, subráyalo ahí. Dice, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Antes de ver la muerte de Cristo, quiero que hablemos de nuestra condición de pecado. El pecado es el principal problema del hombre. Ahorita hay muchos problemas en la sociedad, hermanos. Hay problemas financieros, hay problemas políticos, pero si tú vas al fondo, Willy mencionaba algo de los Juegos Olímpicos, en donde fue una inauguración que ha tenido mucha polémica por la depravación que se mostraba. Ahora, todas las cosas que tú ves en el mundo, en tu familia, en mi vida, en tus vecinos, a la larga son producto de la raíz, son los frutos, la depravación, los males que te han hecho. Por ejemplo, si tú estás sufriendo algo que alguien te hizo, alguien probablemente está aquí y que acaba de descubrir que su esposo o esposa le es infiel. Todo eso es producto del pecado. Tú a lo mejor eres una soltera, un soltero que estás aquí con tu vida hecha añicos. Vienes y dices, ya no puedo más, yo ya destruí mi vida. Eso es producto del pecado. El pecado entró al mundo por medio de la caída. Dios diseñó al hombre para vivir en comunión permanente con él. El jardín del Edén era una representación de lo que Dios quiere con el hombre. Dios lo creó para su gloria y nuestro bien, como acabamos de cantar. El hombre vivía viendo al Señor cara a cara, coram deo, delante del rostro del Señor. El Espíritu de Dios se paseaba en medio del jardín. Y el Señor Dios dijo a Adán y a Eva que de todo árbol, de todo fruto, todo árbol podían tomar excepto de uno. Pero el pecado entró al mundo cuando la serpiente, que era Satanás, que es Satanás, la serpiente antigua, tergiversó la palabra de Dios. Por eso les he dicho que la batalla por la fe, la batalla verdadera espiritual, es Satanás tergiversando el carácter de Dios y la palabra de Dios. Le dijo, con que Dios ha dicho que de ningún árbol, fíjate, el Señor no dijo que de ningún árbol, dijo que de todos podían comer, excepto de uno, y Satanás dijo, con que el Señor ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Y esto es otra cosa relevante, ¿cómo lo interpretó Eva? Pues es bien importante cómo interpretamos la Biblia. Eva dijo, sí, y ella había comido de la mentira. Dijo que no podemos ni
¿qué dijo? Ni tocarlo, ni verlo. No había dicho eso el Señor. Y otra cosa que me sorprende en el capítulo 2 de Génesis es que, si tú lees con detalle, dice que ella toma del fruto y su marido, Adán, estaba a su lado y le dio del fruto. Y en ese momento los niños que están en nuestra escuela dominical, mis hijos me preguntan, pero ¿y cuál fue el gran pecado? La desobediencia. Bueno, la desobediencia fue un pecado. Pero el pecado de haber tomado ese fruto es negar al Dios santo y su gloria. Es un desprecio y una ofensa a la gloria, santidad, bondad, misericordia de nuestro buen y gran Dios. Lo más parecido, hermanos, lo más parecido es una infidelidad matrimonial, en donde no es que solo fue un texto, solo fue un beso, no importa. La ofensa en una infidelidad es decirle a la otra persona, prefiero esta otra persona que a ti, a la que Dios me dio, a la legítima. Dice Romanos 1:21, mira cuál es la gravedad del pecado. Romanos 1 nos habla de la condición caída del hombre, dice el 21, pues aunque conocían a Dios, ¿quién? Adán y Eva, y los hombres conocíamos a Dios, mira cómo dice, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, cuando un hombre entonces no honra a Dios, no le da gracias, sino que se hace vano, él mismo se cree Dios, cuando su necio corazón se entenebreció, se vuelve tinieblas. Es lo que estamos viendo en la sociedad. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y mira el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es el pecado que se nos asigna a toda la humanidad. Cambiar la gloria del Dios santo por cosas. Hermanos, hay un canto que nosotros entonamos que se llama el glorioso intercambio. Yo a este versículo, ya lo he dicho en otras predicaciones, le llamo el penoso intercambio. La gloria del Dios santo, quien vivía en comunión con el hombre, fue cambiada por adorarse, por darse placer. Y así somos, hermanos. Y no me vengas con el cuento, perdón, yo no te conozco en el plano personal, pero es que eso fue culpa de Adán, a mí no me incluye. Claro que somos iguales. El hombre es culpable del pecado por herencia, pero también por naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Un niño nadie le enseña a mentir, a pegar o a decir mío, el egoísmo. Eso lo trae por su naturaleza pecaminosa. No más que nosotros, como adultos, hemos maximizado esos mismos pecados que tiene un niño de 2, 3 años. Tu niño, por hermoso, Arturo, nace con la simiente de pecado. Se llama el pecado original heredado en Adán. Romanos 5:12 dice así: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre, pero dice que el pecado se extendió a todos los hombres y la muerte se extendió a todos los hombres. El problema no es que, ellos pecaron y no me involucran. No, hemos heredado 3 cosas. Esto es bien importante en entender el Evangelio. Estamos respondiendo a la primera pregunta: ¿qué es el Evangelio? El hombre, por tanto, es pecador por naturaleza, por herencia y por decisión, si lo quieres ver así. Todos hemos pecado, decía al final del versículo 12, porque todos pecaron. Y la palabra enseña que la paga de ese pecado es muerte. Cuando el hombre pecó en el jardín, lo que sucede es esto: teológicamente se llama que Adán era la cabeza federal,
Por ejemplo, el presidente de la República de México, en este caso la señora presidente de la República de México, la señora presidenta electa, ella es la cabeza federal de México. Si ella toma una decisión, no representa, es un gobierno representativo, representa a toda la federación. No importa si no votaste por ella, no importa si no estás de acuerdo con ella. Dice, México hizo esto. Y tú como ciudadano mexicano estás involucrado. Exactamente lo que está diciendo Romanos 5:12. Adán era el primer Adán, representante de la humanidad, y todos los descendientes de Adán nacemos en pecado, por lo tanto necesitamos un Salvador. Y dice la Escritura, hermanos, que la paga del pecado es muerte. El hombre al pecar comenzó a morir físicamente. La creación está sujeta a vanidad. Hay enfermedades que no son consecuencia de un pecado que tú hiciste. Enfermedades congénitas, enfermedades terminales, sino que son consecuencia de la caída, la depravación, los males. Eso es consecuencia de la depravación. El hombre está, por lo tanto, depravado totalmente. Tú vas a decir, espérate, pastor, tú no me conoces, yo nunca he hecho nada depravado. La doctrina de la depravación lo que dice es que el hombre tiene una naturaleza capaz de pecar totalmente, y que tu pecado y el mío, por pequeño que sea, es una ofensa a la gloria y santidad de Dios. Muy limpio es el Señor para ver el pecado. Nadie se puede acercar a Él sin salvación. Romanos 3:10 dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay personas que creen que son medio buenas. Yo una vez estaba hablando de esto en un grupo de casa, y una anciana me interrumpió y me dijo, no, yo sí tengo ganado el cielo. Me dice, usted está equivocado. Yo he sido generosa, he sido buena madre, he sido buena ciudadana. Hay personas que resisten el mensaje del Evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. No tienes que ser el más depravado, tienes que reconocerte pecador. Es como esas personas han visto, dicen que los señores grandes son ideáticos. Si tú estás grande, por favor confirma si es cierto ese dicho. Y hay personas que están con una enfermedad, están muriendo y no me voy a tomar la medicina. Yo así me quiero morir, así estoy bien. No, pero tienes diabetes, papá. No, yo así quiero, déjenme comer a gusto y así. Pues hay personas que están a gusto en sus pecados, que se creen buenas. Yo me he encontrado de hecho, no sé, porque la salvación es por gracia, ya lo vimos la vez anterior, es un milagro de la gracia. Pero pareciera que son más difíciles de llegar a los pies del Señor las personas que se creen justas. Porque el Evangelio dice, no vine por justos, sino por pecadores. Ahora no quiere decir que tienes que ser depravado para entenderte pecador, sino que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos, en un absoluto. Todos, el más bueno, el más santo, el más religioso, no alcanza la gloria de Dios. Moisés no alcanza la gloria de Dios. Noé no alcanza la gloria de Dios. Job, que era el justo, no alcanza la gloria de Dios. Ahora, si tú eres honesto contigo, tú tampoco. Por lo tanto, las buenas noticias del Evangelio que está denunciando Pablo, recordándole a los corintios, es, por lo tanto, Cristo Jesús es la solución al problema. Cristo Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Se llama la sustitución. Él no murió por sus pecados. Él era santo y puro. Era hijo de Dios, 100% Dios. Porque dice la Escritura que Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. ¿Para qué?
para que gozara de las dos naturalezas. Tenía que ser hijo de Adán, hijo de Eva. Por eso nació de mujer. Para que cumplidas las escrituras, como dice aquí, él fuera fiel, sumo sacerdote, y nos entendiera. La diferencia es que él como humano, 100% humano, fue sin pecado y venció todas las tentaciones, todos los pecados, y fue en victoria a la cruz. Pero también la necesidad de su humanidad es que nos pudiera entender y ser fiel y compasivo. Miren, como les recomendé, que es un libro que todos deben de leer, aquella vez les recomendé Conociendo a Dios de J.I. Packer, es un libro de sus atributos que deben de leer. Recomiendo altamente que todos lean Manso y Humilde de Ortlund. Ese libro, hermano, nos habla de la humanidad de Cristo. Y Cristo como humano dice, conoce mi corazón, yo soy manso y humilde de corazón. Y Él se dolió con Marta y María, Él se duele de tus pruebas. Él fue tentado en todo, pero sin caída. Él, acabamos de cantar, sé que está sobrando, pero Él también está doliéndose contigo en tus tribulaciones, con las familias dolientes que han perdido a su madre en esta semana. Entonces necesitaba ese Salvador ser 100% hombre para cumplir. Dice que Cristo Jesús murió de acuerdo a las Escrituras. ¿Te has preguntado por qué Él descendió al agua bautismal cuando estaba Juan el Bautista? Yo sí me lo he preguntado, ¿por qué? Si Él era Dios. Bueno, pero es que era 100% hombre. Y le dijo, no. Juan le dice, yo no soy ni digno ni desatar los cordones de tus calzados. Y él le dice, deja para que se cumpla todo lo que está escrito, toda la ley. Él vino a cumplir la ley perfecta. Si era necesario bautizarse, si era necesario circuncidarse, si era necesario obedecer, Él lo hizo por ti. Porque ¿sabes qué? Nadie más lo podía hacer. Pero a la vez era 100% hombre, 100% Dios. Divino y humano. Esa es la encarnación. Y nos sustituyó en tres cosas. Esto es bien importante en la teología. Él es el sustituto en la culpa, ira y el juicio. Lo que aconteció en el madero es que la ira que tú y yo merecíamos. ¿Qué es la ira? La ira es la justa indignación de Dios por el pecado. Hermanos, no todas las iras son pecaminosas. Quiero decir que tampoco agarres de excusa que tu ira no es pecaminosa. Pero si tu ira es una indignación por el pecado, probablemente es un atributo comunicable de Dios que está operando en tu vida. Si a ti te han cometido un abuso, un delito, es correcto que tú sientas una ira, no una venganza, porque es hasta que nosotros nos afecta el pecado que nos damos cuenta que podemos tener ira contra el pecado. Bueno, si nosotros tenemos ira contra el pecado, Dios santo, imagínate 3 veces santo, 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 su gloria ha sido vituperada. Y su Hijo, en el consejo eterno, se dispuso, por eso es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, heme aquí, me preparaste cuerpo y he venido a hacer tu voluntad. ¿Y cuál era su voluntad? ¿Cuál era el propósito de Jesús en la tierra? Venir a morir. Este es el Evangelio, hermanos. Por nuestros pecados. No por los de Él. En la cruz el Padre lo aplastó. Dice Isaías 53, molido fue por nuestras rebeliones. Herido por nuestros pecados. Esa palabra molido es triturado. Por eso es que dice, yo soy el pan de vida. Para poder hacer pan necesitas moler el trigo primero. Él fue molido. Y cuando tomamos la Santa Cena y tomamos el pan particularmente, tienes que entender los sufrimientos de la cruz. Fue la ira de Dios que te corresponde a ti y a mí. Hermanos, y tengo que decirte, y si tú nos visitas, Él dice, los predicadores antiguos hablaban del juicio venidero. ¿Para quién es el juicio venidero? Para todos aquellos que mueren sin arrepentimiento.
sin poner su fe en Jesús. Es como en los días de Noé, que estaban casándose y dándose en casamiento, y Noé comenzó a construir un arca por 100 años. ¿No creas que le tomó poquito? Construyendo el arca y anunciando, y anunciando. Viene un juicio y la gente, dice, la gente del mundo se burlaba. Y mientras se burlaban, el Señor dijo, tal día va a ser el diluvio. Y de igual forma, hermanos, ahorita hay salvación. Solo fueron salvos los que entraron al arca. Hay salvación para aquellos que han puesto su fe en la muerte del Cordero. Él lo hizo por sustituirnos, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pero lo hizo por amor. Algo que me conmueve es que no lo hizo mecánicamente, no lo hizo, tengo que hacerlo. Dice Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El que Él haya muerto en la cruz es el acto más grande de amor y bondad en la historia. Así que si tú eres creyente, yo sé que hay momentos de debilidad y que dices, ¿dónde está el Señor? Pero es inconcebible que un creyente diga, a mí no me ama el Señor. Me siento no amado. Tú ya fuiste amado. Yo ya fui amado en la cruz. Fui incluido, un pecador fue incluido por Él como justo. Él recibió la ira que a mí me correspondía. Entonces, Pablo empieza dando todavía estamos respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es el Evangelio? La primera respuesta, o la primera parte de la respuesta es, Cristo Jesús murió por los pecados. Pero también Pablo nos dice que el Evangelio son buenas nuevas. Son las noticias que se reciben. Dice, les hago saber, hermanos, el Evangelio, el cual también recibieron. Es decir, este mensaje debe de ser proclamado. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y este es un pequeño extracto que yo puse de una definición de las buenas noticias. Para que sean buenas noticias, alguien que estudió comunicaciones, licenciatura en comunicaciones, ustedes saben de que tiene que haber un emisor y un receptor. Y es lo que Pablo está diciendo. Los que hemos sido salvos debemos de anunciar, es lo que Pablo hizo, él vivió para anunciar el Evangelio. Pero el Evangelio se hace efectivo en la medida que tú lo recibes. No todos creyeron a nuestro anuncio, dice Romanos 10. No todos recibieron, algunos lo rechazan. Hay personas a las que tú les has hablado del Evangelio y lo rechazan. Si tú estás aquí es porque Dios te dio oídos para oír. Y te quiero decir esto, hermanos. Yo me quiero detener aquí. Porque me he dado cuenta que muchos cristianos o mucha persona que va a las iglesias es un congregante nada más. Dice Pablo, este es el mensaje que ustedes recibieron. Y esta es la pregunta que te quiero hacer. Me la hice, me la he hecho muchas veces. Tú tienes un día en tu vida que tú puedes decir, yo recibí el mensaje del Evangelio por fe y cambió mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Creíste que Él murió por tus pecados y has visto cambios, o simplemente eres alguien que vas a una iglesia. Es como alguien que tiene un maquillaje o una pintura versus alguien que en realidad tiene una transformación nueva. Muchas personas me temo que están en las iglesias porque es la religión de sus papás, pero nunca han visto un cambio en sus vidas. ¿Y cómo lo sé? No vences el pecado, no tienes amor por las Escrituras, no anhelas su venida, no ves un cambio en tu vida, por años sigues atado a tu vida pasada, pero te congregas. Y esa es mi carga, por eso es que el Evangelio debe ser predicado constantemente aún dentro de la iglesia. Dice el Evangelio que les anuncié, pero que recibieron. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Si lo puedes poner, por favor, si quieres tomar nota o tomarle una foto. Las buenas noticias del Evangelio son que Dios, a través de la vida perfecta
muerte expiatoria y resurrección de Jesucristo rescata a las personas de su ira, decretando paz con ellos y les promete un día restaurarlos totalmente para vivir con Él por la eternidad, todo para la gloria de su gracia. Hermano, de verdad, como decían los predicadores de antes, alábalo. Es lo que Él hace. Nos rescata de su propia ira, pero sacrifica a su Hijo en mi lugar. Pero Pablo insiste en que esto se recibe. Esto implica que el mensaje de salvación se hace real a ti cuando recibes por la fe. La vida del justo es por fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracias ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Aún la fe se te fue dada. No, los corintios les dice, yo les prediqué, pero ustedes lo recibieron. Hay personas aquí que me han platicado su testimonio que les hablaban. Había un hermano que hasta me dijo, yo hasta le quemé la Biblia a la persona que me hablaba. Y después lo ves adorando a Dios. ¿Sabes qué? Tú, hermano, que eras así, que rechazabas a Dios, Dios tiene una gran misericordia contigo. Porque lo rechazabas abiertamente y aún así Él te buscó y te escogió y te regaló la fe para creer. Si tú estás aquí no es por bueno ni por, como dicen allá en el norte, machín. Así dicen, ¿verdad, hermanos? Bien machín cristiano. No, es que Él te dio la fe para creer. Y con la fe viene el arrepentimiento. Lo primero que alguien que recibe fe por el Espíritu Santo es que se arrepiente de su vida pasada y dice, ya no quiero esta vida, ahora quiero Cristo. Y Cristo te salva, y por eso es que Cristo murió por tus pecados. Y si tú nos visitas este día, tú necesitas fe y arrepentimiento y poner tu confianza en esa obra de salvación. Ese es el evangelio que les anunciamos. Hoy necesitas responder, pero si Dios te da la gracia de responder. La segunda pregunta es entonces, si ya conozco esto, yo no tengo problemas en recordarte lo que significa vivir el evangelio. Hemos dicho que esta iglesia quiere ser una iglesia, ese es nuestro lema como iglesia, que entiende, vive y proclama el evangelio. Pero el énfasis de Pablo, fíjate ahora, vamos a ver dos palabras que están aquí. Versículo 1 dice, el cual recibiste, en el cual también están firmes. Versículo 1b. Y versículo 2 dice, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué. Estas dos palabras, estar firme no es un hecho que pasó una vez. El evangelio no pasó en tu vida una vez y ya se terminó. No, estás firme en él, es un verbo activo, pues. Sigues creyendo a diario en el evangelio. Y número 2, si retienen la palabra que les prediqué. Habla de retener. Estamos hablando de esta acción de perseverar en el evangelio. Ahora, a la vez que he dicho que el evangelio es por gracia, estos son los versículos más mal entendidos. Lo que está diciendo Pablo es que para vivir en el evangelio tienes que vivir aferrado a Cristo y su obra todos los días de tu vida. Pero el mal entendimiento proviene en decir, ok, Dios me salvó y de aquí yo me agarro para salvarme como pueda. Y la verdad que eso es imposible en nuestras fuerzas. Miren, acabamos de celebrar pues nuestro aniversario con nuestros hijos y la más chiquita no sabe nadar. Entonces yo le digo, la meto a la alberca conmigo sin flotador y ella se agarra como con las uñas, hasta me rasguña. Digo, mami, aquí está tu mamá y aquí estoy yo, no te vamos a soltar. Y muchos cristianos tienen la misma impresión. Yo tengo que perseverarle al Señor, tengo que meterme en vigilias, en oraciones, no sea que pierda mi salvación y yo tengo que hacer un esfuerzo. No, espérate. Lo que te está diciendo que vivir en el evangelio es permanece creyendo en el día a día la obra que dice Pablo, les prediqué y que ustedes recibieron. ¿Cuál es? La obra de la cruz. El evangelio entonces, mis hermanos, el llamado es a permanecer en el evangelio,
pero permanecer en la fe, vivir centrados en el Evangelio es permanecer creyendo en la centralidad de la cruz, no en psicología, no en legalismo, no en libertinaje como los corintios. Tiene que ver con mantenernos creyendo en Jesús y su obra completa a nuestro favor. Y hermanos, probablemente ahorita estás pasando tiempos buenos, pero en los tiempos de dificultad es cuando más te tienes que aferrar al Evangelio. Dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Ese pasaje se repite 3 veces en la Escritura, en Habacuc, en Romanos 1:17 y en Hebreos. Mas el justo por la fe vivirá. Y cada uno tiene un énfasis diferente. En Hebreos habla del caminar. El justo por la fe vivirá a diario. El Evangelio entonces se vuelve central en tu vida, lo aplicas a todas las circunstancias de tu vida. Dice Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que significa que es una iglesia que vive y entiende y proclama el Evangelio, es cómo respondes al Evangelio en todas las áreas de tu vida. Eso es mi objetivo de este pilar o fundamento. ¿Cómo crías a tus hijos con el Evangelio y por qué lo haces? ¿Cómo llevas tu matrimonio en el Evangelio y por qué lo haces? ¿Cómo llevas tu soltería en el Evangelio centrado en la obra de Cristo y por qué lo haces? Cuando vienen pruebas a tu vida, ¿cómo respondes? ¿Con condenación, con dolor, con desesperación, con reclamo o te centras en la obra de la cruz? ¿Cómo vives tu adoración? ¿Cómo vives tu servicio? Hermanos, ¿cuál es entonces el Evangelio? Que estábamos perdidos y que Él nos rescató y que nos ha dado un nuevo propósito de vida. Y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Qué implica en nuestra vida práctica el Evangelio? Aquí sí quiero que pongan atención. El Evangelio tiene muchas implicaciones. Y las voy a ver rápido. Podríamos hacer una predicación de cada una de las implicaciones. Número 1. Si tú recibiste el Evangelio, significa que tú has sido declarado justo. Y esta es una verdad importante. Ahora, estamos respondiendo, ¿qué implica para mí? Esta es una verdad, hermanos, que es la más difícil de creérsela. ¿Por qué? Porque nos vemos. Es bien fácil decir, sí, el Señor declara justos a los pecadores. Pero es bien diferente decir, el Señor me declara justo a mí. Hermanos, la justicia que Dios dio no es una justicia meritoria, porque ya lo leímos, todos hemos pecado. La justicia que Dios dio, otorgó con su muerte, es una justicia imputada. Esta es una diferencia doctrinal con la religión tradicional. La religión tradicional dice que por medio de los sacramentos, que ellos ofician 7 sacramentos, tú te vas ganando la justificación. Empezando desde el bautismo de infantes, en donde es infusionada la fe y la justicia de los padrinos al niño. Nosotros decimos no. La justificación es un acto, y ojo, los miércoles, que yo no sé en qué lección van, pero van a ver algunos de estos términos, ¿verdad, Luis? También, la justificación es un acto legal, por medio del cual, esto es gracia, hermanos. Aquel pecador, como tu servidor, llega a los pies de la cruz. Dice, Señor, ¿qué traes para ofrecer? Nada más que pecados. Y sale de ese juzgado con un acta que dice justificado. ¿Pero por qué? Si no me lo merezco. Justificado por el pago con sangre del justo. Entonces es una justificación imputada. Es bien padre. No sé si te ha tocado vacacionar. A mí en esta oportunidad unos hermanos son miembros de un lugar que fui a vacacionar. Yo no soy miembro.
A mí no me pusieron el brazalete. Qué padre gustar con los beneficios de otro, algo así es la justificación. Y Dios te ve perfectamente justo. Pero la batalla de la justificación, hermanos, cuando alguien no se ve justificado hay dos tentaciones. Decía una señora, hermana de años en la fe, me dijo hace poco, sé que Dios me justificó, pero nunca en realidad me he sentido aceptada. La justificación, si no la entiendes, vas a tener la tentación a siempre querer cumplir o aparentar. ¿Cumplir el qué? Los estándares de la Biblia. Y tú vas a decir, es que tengo que obedecer, tengo que discipularme, tengo que ayunar, tengo que hacer vigilias. Y ves, cristianos casi viviendo el cristianismo como el islamismo, queriendo ser buenos. ¿Sabes para qué? Para sentir el agrado de Dios. Viven condenados toda su vida. Y si no puedes cumplir, entonces aparentas. Es la otra tentación. La hipocresía es común en el medio cristiano. ¿Cómo estás? Bien, en victoria, pero en el fondo no estás bien y en victoria. Estás condenado, estás derrotado, derribado muchas veces. Pero vive en la bondad de ello. Cristo te justificó una vez y para siempre. Él murió por tu justificación. Yo de jovencito, me acuerdo tan claramente, recién convertido, tuve un sueño, no es profético, no es revelación. Nomás soñé que estaba en un juzgado y me inculpaban de mis pecados y veía como que el Señor, el abogado, venía y le decía al juez, pero yo ya pagué. Y le mostraba sus manos horadadas. No sé si fue como algo que me marcó, tenía como 18 años. Y yo lo compartí, yo estoy en una escuela cristiana, lo compartí en el devocional, y les quiero compartir un testimonio de algo que soñé. Pero no necesitas soñarlo, necesitas entenderlo. Romanos 8 dice así, versículo 31, entonces ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestra justicia. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, cuando hayas caído en tentación, si puedes poner esta parte del hermoso canto, Gran Sacerdote Jesús, cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Segunda implicación. Justificado, primera. Te hizo su hijo. El evangelio no solo son buenas noticias, sino que te hizo tu hijo, y eso lo necesitas a diario. Por eso dije, es vivir. Hay mucho cristiano que apenas acepta la verdad de la justificación, pero nunca se ven como hijos. Oran a Dios con temor. Pero la palabra te dice, no vengas ya con temor. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Nos hizo hijos. Y si hijos, también coherederos. Ya no eres esclavo, ya no eres huérfano. A mis hermanos que han perdido a su madre, a su padre recientemente, quiero decirles que tú no estás solo, que tú no eres huérfano. Tú tienes un padre. Y si tuviste una mala experiencia con tu padre o con tu madre, que te trataron mal, que no tienes buenos recuerdos, este Padre es el Padre de toda misericordia. Dice, cuando ustedes oren, oren a su Padre. El misterio de la adopción en Cristo es un gran misterio. Dijo Juan, en 1 de Juan 3:1, miren, qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y estos somos. Miren, hace años escuché un testimonio. Este era un hombre que pasó
a mi iglesia a dar testimonio de una cosa que le aconteció cuando tenía 19 o 20 años. Dice que él era un joven imprudente, insensato, era un poco vanidoso, tenía un carro deportivo, dice que como un Mustang o algo así, no recuerdo. Vivía en los Estados Unidos, era un americano quien contó este testimonio, y saliendo de la iglesia, una noche que estaba haciendo mucho frío, que había nevado, que había nieve, aceleró su coche para, dice él, como pantallar a las solteras de la iglesia o que me vieran. Son de esas cosas que tú dices, ¿por qué lo hice? Y se arrepintió toda su vida, golpeó con algo. En aquellos lugares que hay venados o animales grandes, dice, quizás le pegué un venado, se baja a ver y atropelló a una niña de la iglesia. Allí afuera del estacionamiento, en la calle de enfrente. La niña falleció en el momento. Esta niña era hija, comentó, no recuerdo si hijo de un fiscal o de un juez. Pasó todo el proceso, llegó la policía, el 911, pasó los juzgados, fue declarado con homicidio culposo, fue a la cárcel. Pero con lágrimas en sus ojos, años después él contaba que este padre y esta madre, que era su única hija, llegaron con él. Le dijeron, hijo, lo que tú hiciste fue un gran pecado, una gran insensatez. Es irreparable la pérdida de nuestra hija. Pero nosotros le hicimos lo mismo a Cristo en la cruz. Te perdonamos. Y se pone a llorar el hombre ahí en el púlpito y dice, ¿y saben quiénes son mis padres adoptivos? ¿Saben con quiénes como yo los domingos en la tarde? Con esta familia. Nosotros hicimos lo mismo en la cruz. Matamos al Hijo de Dios, nuestros pecados. Y Él no solo nos justifica, nos deja ahí como, sí, pues perdonado, pero pues sí, eres un reo. No. Te lleva a tu casa, te sienta en tu mesa, en su mesa, y te llama hijo. Y yo veo mucho cristiano que no vive el evangelio diario porque no le pide a Dios como Padre, le tiene temor. La ira de Dios ya no está sobre ti. Mis hijos pueden venir conmigo en pijamas, sin lavarse los dientes, sin bañarse y venir, papá. Un día esto me dijo una de mis hijas, te amo, papá, muchísimo. Yo digo, muchas veces venimos al Señor solo a pedirle, dame, quiero un mejor empleo. ¿Cuántas veces venimos? Yo sentí un agrado incomparable. A decirle nada más, te amo, Padre mío. Te adoro, Padre mío. Tercera implicación, nos da capacidad para vivir en santidad. No solo nos justificó, no solo nos adoptó, sino que nos hizo santos y nos está haciendo santos. La nueva naturaleza es capaz de cambiar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso te digo, si tú nunca ves cambios en tu vida, probablemente no estás centrado en el evangelio. Probablemente tuviste una levantada de mano, un cambio de religión, pero el verdadero cristiano cambia. Poco a poco. Es santificación progresiva. Efesios 1:4, después que dice que nos adoptó, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La justificación no solo es un acto imputado, sino que también te da la perfecta obediencia de Cristo, en donde puedes tener una justicia no imputada, sino practicada. Y cada vez te puedes parecer más a Cristo, y Él deja medios de gracia para eso, la iglesia, la palabra, lo que hemos estado viendo en nuestros fundamentos, la adoración, la comunión con los hermanos, para que cada día más te parezcas a Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Por eso que yo estoy cargado, hermanos, especialmente si tú eres hijo de cristiano. No asumas el evangelio. No digas, mi papá es cristiano, mi papá es servidor. No, tú eres nueva criatura. Tu hermano que tienes años en la fe, estás centrado en ese mensaje que no solo te justificó, te adoptó, sino que te cambia.
Hay cambios en tu vida, hay cambios evidentes, la gente puede evidenciar más santidad en tu vida. Ya voy en el cuarto. El Evangelio nos da un propósito de vida, una misión. No solo te da una nueva naturaleza, sino que, miren lo que está pasando con Richard y Gaby, por ejemplo. Ellos, cuando yo les dije esto, me decían, somos indignos. Pero esa es la historia de todos aquellos que han venido a Cristo. Nos volvemos sus siervos, sus esclavos, nos da un propósito de vida, ¿no? Y aquí está Luis, que vivió eso hace 35, 40 años, conoció al Señor, y él me dice que luego, lo invitaron a servir al Señor. Yo soy pastor no porque estudié para pastor, hermano. Yo soy pastor porque fui salvo por Él, ¿me explico? Y al que es salvo, le da una nueva naturaleza y le da un llamado para servir. Algunos en el pastorado, otros en el evangelismo 1 a 1, otros con niños, pero te da un propósito de vida, una misión de vida. Dice 2 de Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, fíjate, murió por nuestros pecados, y por consiguiente todos murieron, moriste a tu vieja naturaleza, para que los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Evangelio entonces te da un propósito. Chavos, aquí solteros, no desperdicien su vida, como decía el pastor Piper. No vivan nada más para el negocio, para ver quién va a ser su esposa, para sus estudios. Dios tiene un propósito grande para su vida. Yo anhelo que de aquí levante pastores, plantadores de iglesia, esposas de pastores, misioneros. Pero veo que el mundo te distrae tanto, soltero que estás aquí, que estás pensando solo en tus broncas. A veces vienes a la adoración a pasar pidiendo perdón la mitad de los cantos por toda la vida que vives entre semana, cuando Dios te quiere decir, vive la nueva vida gloriosa que está en el Evangelio y vive para el reino de Dios. Mira, este mundo pasa así. Yo siento que fue ayer que tuve 18 años. Y no fue ayer. Fue hace 3 años, pero no se crea, fue hace como 20 años. Pero si eso me muestra que estos últimos 20 años se pasaron así de rápido, quiere decir que dentro de 20 años, si el Señor me da vida y salud, se van a pasar así de rápido también. Y voy a estar de 65 años. ¿Y qué cuenta lo que hayas vivido para el reino? Mira, en la universidad, en el primer semestre que yo entré, había una señorita que salía en anuncios comerciales, que era modelo y pues muy codiciada entre todos los jóvenes allí. Se ausentó como 3 meses de la escuela y pues todos nos quedamos preguntando ¿y qué pasó con tal señorita? Y así. Cuando regresó, como 2 semestres después, regresó con la cara totalmente deformada, quemada del cuello, como casi pegado a la quijada con el cuello. Abriendo su coche le tiró el agua caliente o aceite, no sé. Eso me muestra que la vida es efímera. Si alguien, ella sí vivía de su rostro, no como algunos de ustedes que dicen el rostro no, porque de eso vivo, dicen algunas. Ahí cuando vamos a jugar fútbol, cuidado, dice el portero. ¿Te puedo decir quiénes son los porteros? ¿Sabes? David González y César González. Tenemos 3 porteros premium. Y les decimos, aguas con el rostro, no, porque de eso viven los muchachos. Hermanos, joven, estoy hablando contigo, joven. Dios quiere darte un propósito. No desperdicies tu vida. Eso es vivir centrado en el Evangelio. Y por última implicación, el Evangelio nos da esperanza para el mañana. 1 Corintios 15, si tú has estudiado 1 Corintios 15, está hablando de la resurrección. Está hablando que los que han creído en Cristo no solo fueron justificados, adoptados, santificados, un poder nuevo para vivir un propósito de vida, sino que el día que el Señor nos llame,
o que Él venga, resucitaremos con Él. Por eso es diferente los funerales. No me ves desesperado, ni los familiares están tristes, pero no están desesperados. Porque tienen fe que su madre, su esposa, se va a levantar con Cristo el día que Él venga. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esta vida es dura. A mí me encanta la canción de los Jerez, aquella que dice Ciudad de Dios. Dice que la muerte ya va a ser solo un recuerdo de todos los sufrimientos que tuvimos aquí. Un día allá abriremos nuestros ojos delante de Él. Dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios 15, o sea, si tú lees todo el contexto, dice el versículo 54. Pero cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate, son los corchetes del capítulo. Comenzó diciendo, permanezcan firmes en el Evangelio, y termina diciendo, permanezcan firmes en que si viven o mueren, son del Señor, y que su trabajo en esta tierra por el Señor no es en vano. Así que a todos nos da miedo la muerte. Pero hay una cosa bien hermosa en el verdadero cristiano. Tiene miedo, natural, pero tiene esperanza en el día de la muerte. Yo no puedo imaginar lo que pasó a Ana María ayer. Me dijo Salvador que estaban cantando con su mamá cuando el Señor la llamó. Qué hermoso que tú llegues al día final de tu vida. Así que, hermanos, este mensaje tiene como objetivo que tú te des cuenta la centralidad del Evangelio en toda tu vida, las implicaciones a diario. Te aseguro que vendrán momentos duros en tu vida, de duda, de prueba. Yo mismo los he vivido, pero en esos momentos el desafío es: permanece en el Evangelio que has oído y Él te preservará para que el día no te desvíes a derecha ni a izquierda, sino que vive creyendo en la obra completa de Cristo a tu favor, justificado, adoptado, santificado, amado, hasta que Él venga para su gloria. Aplícalo a todas las áreas de tu vida. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.